Saludos muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a hacer un Zoom, iba a decir. Vamos a hacer un directo ya para ver qué pasó con Bitcoin. Y pasó lo que tenía que pasar técnicamente, la verdad, lo que yo le había comentado, que estábamos en un área de caída. Fíjense que perdió todo, pero todo, en menos de 2 días, en menos de un día en realidad, todo lo que subió el Bitcoin del día de ayer tras el FOMO de la posible del ETF, ¿cierto? Así que nada muchachos, vamos a ver esto, vamos a ver nuevamente lo que es acciones, unas cositas pocas por ahí, y nada, vayan a prepararse su cafecito como siempre, y lo espero en unos minutos más acá. Les pido, obviamente como siempre, su like, comparta, si desea alguna pregunta, algo, hágamelo saber ahí en el chat, que estamos para aclarar cualquier tipo de duda. Bien, lo esperamos, en un minutito empezamos, ¿ya? Bien, muchachos, nuevamente ayer estamos aquí en un gráfico de. Vamos a revisar primero lo que es Bitcoin, ¿ya? Obvio, ¿por qué? Porque en el directo del día martes, ¿cierto? Estamos viendo, o perdón, del día lunes, estamos viendo el tema del Bitcoin anteriormente, o perdón, fue ayer, ¿no? Ya no recuerdo, disculpen. Pero la subida estrepitosa y grande que tuvo el Bitcoin de más que nada un 7%, 8%. Hoy día la baja completa, ¿ya? Había mucho FOMO, ¿cierto? Había mucho FOMO con Bitcoin por el tema del OTF. Y la verdad, muchachos, siendo honesto, yo sé, se sabe mucho que el tema del OTF ya no lo pueden alargar más, ¿ya? No lo pueden alargar más, ¿en qué sentido? Van a aceptarlo, ¿ya? La presión es bastante fuerte, hay mucho esperando el tema de los ETF y que eso significa una gran entrada económica a todo el mundo cripto. ¿En qué sentido? Es que, bueno, la verdad que
no se va a notar mucho en los exchanges, pero sí va a haber mucha inversión, ¿ya? Con el tema del OTF, porque va a ser un activo que no es necesario tenerlo para poder operar en él. No es necesario entrar a un exchange para poder operar el Bitcoin, sino que estas cotizaciones que van a tener estas como ProShare, ¿cierto? Y lo que va a tener BlackRock, van a ser un incentivo para poder entrar en Bitcoin sin la necesidad de ser custodio en los exchanges del mismo, ¿cierto? Entonces va a ser, yo estimo que va a ser grande esta noticia, pero obviamente estamos en análisis técnico, estamos en veremos, ¿ya? Ustedes saben que lo que yo tengo visto acá es una caída del Bitcoin y yo hoy día me arrepiento mucho. Le voy a contar mi triste historia, me arrepiento mucho. ¿Por qué? Porque la verdad yo salí del Bitcoin, sabía que iba a caer, pero salí del Bitcoin muy temprano en el short, ¿ya? Les mandé un gráfico por Telegram, por eso es muy importante que se mantengan en Telegram, que voy a ir actualizando ahí. Yo la verdad tenía un stop loss por aquí arriba, por arriba 29, y entré los 27,750 el día de ayer. Y salí en los 27,300 esperando que el Bitcoin subiera nuevamente por 28.000, pero fue tan rápido que tampoco pude atrapar esta subida de 27,500 y el precio del Bitcoin cae y de forma rápida, ¿ya? Pero cuidado, el precio del Bitcoin sí, yo puedo estar un seguro a un 98% que nos vamos a ir a los 20K. ¿Ya? O sea, ese nivel de los 20.000 es un imán para el precio porque hay mucha liquidez ahí. Recuerden aquí, en esta zona hay un gap enorme de la CME, que en algún momento los vamos a ir a buscar también. Y hay bastante liquidez en este valor. Los 20K es como un imán para el precio al menos del Bitcoin. ¿Ya? Entonces yo le he dicho, y vean todos los videos, ¿cierto? Vean todos los videos. Déjenme por aquí, tengo que no era momento de comprar el Bitcoin aún. Para todos aquellos que el Bitcoin esperan comprar por inversión, no es el momento, y están todos los videos del canal, se lo voy a dejar acá arriba también, que no era momento de comprar Bitcoin aún porque el Bitcoin va a tener una caída mayor a 20K. Nosotros tenemos visto que el Bitcoin está en una onda 4, ¿cierto? Si ustedes saben que lo que tenemos acá hace mucho tiempo, el patrón, ¿cierto? Este patrón que me dice onda 4, pero cuidado, en el video que está en YouTube y que hicimos la vez pasada, ¿cierto? Yo tengo mucho cuidado con este patrón porque muy probable no sea un patrón bajista de nuevo fondo, sino que obviamente sea un patrón bajista hasta un nuevo nivel para ir a buscar ya la tendencia alcista. ¿Ya? Pero esto tiene que ser en los próximos 2 meses, 2 meses y medio, no más allá. Más allá de octubre ya tenemos que definir la tendencia. Entonces, continuando con eso, muchachos, ya no era hora. Ahora, no era hora de comprar, perdón. Entonces nos adelantamos, nosotros dimos órdenes de vender cercano a los 28, entrar el short cerca de los 27.500, 27.750 hasta 28.000 y el Bitcoin subió en estos niveles. Ahora, ¿qué es lo que viene? Bueno, la verdad que como estamos en un canal correctivo, yo creo que el Bitcoin va a llegar en estos valores sí de los 22.000, 23.000. Ya aquí el Bitcoin va a volver a subir por estos niveles y aquí bajar en este nivel hacia los 20K. Entonces voy a esperar esa entrada nuevamente de los 27.000. Si no, voy a entrar por aquí arribita si es que sube a 26.007 aproximado. Ya los stop tienen que estar colocados para que si queremos hacer cortos, ya si queremos operar a futuro, ya los stop tienen que estar colocados ahí arribita a los 27.600. Ya con esta mechita nos genera la primera onda bajista, viene la tercera, viene la cuarta y el precio sí tiene una llegada probablemente al nivel de los 23.000 a 22.800 probablemente. Pero sí, si ahí vamos a subir, buscar toda la extensión de esta wave, donde llegue buscamos una extensión de Fibonacci, ahí trabajamos Fibonacci, ¿cierto? Buscamos el 38 o en consecuencia ir a buscar el 61 y eso van a ser una muy buena entrada. Preferentemente yo iría a buscar el 61, la verdad. Ya, iría a buscar el 61 un poquito más alto, no me arriesgaría con el 38 porque si entro aquí en el 38% Fibonacci, mi stop tendría que ser muy largo. Entonces prefiero esperar y buscar una reacción del precio del 61 Fibonacci
por este sector estaría entrando a Bitcoin nuevamente, por acá. ¿Ya? Pero sí, estamos en un canal bajista, va a demorarse. Ya las altcoins también, muchachos. Ahora como estamos en short, hay que apostar a corto nada más. Esto era, pero cantadísimo lo que teníamos aquí. Este ABC. Recuerdan que la vez anterior yo había mandado el Bitcoin y en el directo que hicimos había mandado el Bitcoin de aquí hacia abajo y de ahí subir. Bueno, se nos adelantó. Por eso puse en Telegram, se nos adelantó el Bitcoin la subida. A mí tuve que salir en break-even en ese evento cuando subió el Bitcoin el día de ayer por el FOMO. Tuve que salir y esperar los shorts aquí arriba. Pero sí o sí era un análisis correctivo. ¿Ya? ¿Por qué habla el Felipe de correctivo? Bueno, todos los heliotistas sabemos lo que es correctivo. Si está subiendo de forma correctiva hacia arriba, sabemos, muchachos, sabemos y tenemos la certeza que va a caer. ¿Ya? Cuando es impulsivo, obviamente ya nosotros podemos decir que el precio va a subir. Y va a subir para volver a subir. O sea, va a subir, va a corregir y volver a subir. Entonces, muchachos, en análisis pequeño, entonces, muy rápido, podemos entrar a short nuevamente el Bitcoin. Vamos a esperar entonces nuevamente entradas por sobre 26.800 para short. Dejamos stop loss aquí en los 27.600 hacia arriba, en esta mecha, hacia arriba de esta mecha. Y vamos a ir a buscar, al menos en ese short, ¿cierto? Vamos a ir a buscar los 25.000 de nuevo. ¿Ya? Este trade es muy seguro, así que no veo mayor pérdida, ¿ya? De eso. Y esperar nada más, chicos. ¿Ya? Esperar nada más, esperar el Bitcoin. El Bitcoin está... yo le mandé esto, ¿cierto? En la mañana. Lo voy a dejar aquí. Vamos a sacar esto. A ver, no sé si está... ¿Quién está por ahí? Esto, muchachos, es un patrón, pero cantado. De hombro, cabeza a hombro, es un patrón, pero clarísimo. ¿Ya? ¿En dónde? ¿Qué es lo que hace? Vamos a sacar los dibujos. A ver, ya. Aquí. ¿Qué es lo que hace este patrón? Va a ir a buscar. Yo pensé que iba a buscar el cuello, la verdad, pero vamos a quedar como que el precio ya lo fue a buscar, faltando un nivel acá. Ya a lo mejor en Bitcoin se muestra así, pero o en Binance, pero en otro exchange sí lo tocó. Pero el precio va a tocar el pullback y aquí claramente hay un nivel de pullback, ¿cierto? Nuevamente toca lo que rompió como soporte, se transforma en resistencia y el precio va a volver a caer. No sabemos si está aquí, pero esta mi compra sí o sí del Bitcoin va a ser mi compra. ¿Ya? Ahora si vuelve a bajar, bueno, estudiar un poco más, pero yo me quedo los 20k. O sea, no, yo creo que no voy a volver a comprar más barato y yo me quedo los 20k sabiendo que el precio de este activo va a volver a los 100, 120, quién sabe. Hay una proyección que yo se lo mostré, que está en 72.000, pero esa proyección es solamente una onda 3 macro, faltaría la 5. ¿Ya? Quién sabe que esa proyección de onda 5 termine los 120k de aquí en 2 años más. Así que esto va a ser mi compra, lo repito, mi compra grande del Bitcoin va a ser en 20k. Si me pillo alts barata que sean un buen proyecto bastante bueno, lo compro también junto a algunos stocks que estoy reuniendo. Pero esto va a ser mi compra del Bitcoin en los 20k. Si llega por acá, bueno, aguanto, holdeo, lo que sea, ya no compré en 50, sino compré en 20, holdeo, si llega a los 12, como habíamos dicho anteriormente la primera vez, perfecto, que llegue a los 12, pero me mantengo en mi posición de 20k, porque considero que es la zona más segura de compra del Bitcoin, ¿ya? Y aquí operando puros short, muchachos, aquí hay que empezar a operar short, ya con el stop ya ustedes lo tienen. Si quieren dejar un stop largo, 28.200 el stop, y de ahí apostar puro short, ¿ya? Lo más que lo van a sacar al mercado ahora mismo. Felipe, Lenin, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta sobre el Bitcoin? ¿Qué les pareció este movimiento? ¿Compartieron la idea que compartimos el día de ayer, de antes de ayer, antes que sucediera esto, no? Pero ya se viene short. Esto no tiene por dónde subir, o sea, ya no tiene confirmación de nada. No tiene dónde ni por dónde subir, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso con Bitcoin, muchachos, quería hacer este directo para aclarar alguna duda. Nosotros lo dijimos, no había que confiar en esta subida, estaba clarísimo que era un X y Z. Hay que buscar nuevos shorts. Yo repito, si el Bitcoin empieza a subir a 26.6, les meto short de nuevo.
y sin miedo, ¿ya? Está pero calcadísimo. Yo repito, mi historia, triste historia, tuve que salir muy temprano, sabía que esto se iba para abajo, pero quise entrar y volver a asegurar. Pero profit es profit, lamentablemente. Gracias, Pipe. Gracias. Eso, ¿ya? Y bueno, una pista, yo les voy a dar unas acciones para el público aquí de lo que sea, ya, estando en Chile o no, yo les voy a dar una acción como por asistir al directo, ¿ya? A ver, primera acción internacional, ¿ya? Quiero comprar Baba. Quiero comprar Alibaba, chiquillos, ¿ya? Todo aquel que esté, que yo sé que aquí hay gente que sabe y a lo mejor gente que no, pero Alibaba yo lo veo, wow, lo veo en una acumulación que está a punto de explotar. Ojalá no me equivoque porque voy a entrar, si no mañana, pasado mañana ya voy a entrar a Alibaba. Fíjense que yo estoy esperando estos niveles, pero es macro, ¿ya? El que, a ver, las personas que invierten, si vas a invertir, tienes que saber que tu dinero ahí tiene que estar por un largo periodo de tiempo. Si no estás dispuesto a invertir, mejor no lo hagas. Si buscas dinero rápido, mejor hace trading, pero lamentablemente tiene que buscar y tener una excelente nivel de riesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la estrategia tiene que ser muy saludable para no irte en pérdida cada vez más y caer en lo que no queremos caer, ¿cierto? De vaciar nuestras carteras. Pero el que va a invertir, por ejemplo, yo en estos momentos, si quiero invertir, lo quiero tener por muchos años más. Encuentro que este año, el 2023, es el año en el que tenemos que buscar acción, y lo he repetido y he sido, bueno, lo he repetido bastante en mis directos, que es el año en donde tenemos que buscar esto, ¿ya? Hemos acertado, estoy muy contento porque quizás no se nota, quizás somos un canal muy pequeño, quizás no recibimos muchas visitas, pero hemos acertado mucho con Bitcoin. Y ustedes vieron que el SP el año pasado, en octubre, el análisis del 2022, lo acertamos, pero impecable. Y nada, aquí en Alibaba, quiero comprar Alibaba, voy a estar dispuesto a comprar en esta zona de liquidez porque espero una llegada nuevamente a los 208, y con el tiempo, ya saliendo de la inflación, creo que China también va a mejorar un poco más en eso. Ya va a demostrar todo lo que compró durante el COVID China y va a mejorar. Podemos tener unos nuevos máximos de Alibaba, ¿ya? Imagínense comprar el $90 y que esto llegue nuevamente a los $300. Magnífico. Esto es una acción o un stock internacional que donde ustedes pueden entrar, comprar lo que ustedes estimen conveniente. Y la otra, ya te voy a responder, Pipe. Y la otra es, en Chile, es una acción chilena, que es la compañía de acero del Pacífico, CAP, ¿ya? Esta acción de CAP, ¿ya? Esta acción de CAP me gusta mucho. Sí estoy esperando un poco más para comprar porque es muy probable que regrese a los 3.000. Si regresa a los 3.000, de hecho ya estaba esperando esta zona de los 6.000, ya llegó. Pero al parecer quiere llegar a una zona un poco mayor. Voy a esperar, ¿ya? ¿Qué voy a esperar? Si llega a los 3.000, perfecto, compro. Pero si rompe los 7.700, llego y compro, ¿ya? Va a ser una acción a largo plazo también aquí en Chile. Yo la veo bastante bien, está en un análisis bastante alcista, tiene análisis técnico bastante alcista, tiene una caída en ABC completa, tiene una acumulación, empezó la onda 1, onda 3, onda 5, está cayendo en ABC, etcétera, ¿ya? Y la veo bastante bien. Así al ojo, esto puede dar y puede rendir bastante. Si llega a los 3.000, impecable, voy a comprar muy barato. Pero si sobrepasa los 7.000, voy a estar dispuesto a esperar los 23 nuevamente, como para invertir, ¿ya? Y con el peso chileno, también el peso chileno le acertamos bastante bien, ya llegó al 8.70, 8.60 y fíjense cómo está cayendo ahora mismo. No tiene por dónde subir, ¿ya? Yo esperaba, y la verdad le voy a decir sincero, dije, a lo mejor, el peso chileno va a subir al 8.90, porque quizás me falta una wave bajista aquí de A, B, 1, 3 y 5 de ABC, quizás me falta el 8.90, pero hasta el momento está generando una X y Z, que eso es diferente en formación de Elliott Waves, ¿ya? Es diferente, pero yo sigo esperando otros niveles, ya todo, compramos en 805, vendimos en 840, en 860, en dos niveles,
Y ahora esperando esta zona máxima de liquidez. Aquí sí podríamos tener una subida bastante fuerte del CLP de 710 quizás, subir nuevamente a 850 con el tiempo. Ya yo calculé, a ver, en junio calculé 7 meses, ya llevamos 2, o sea, quedan como 5 meses para esto, menos. Pero del CLP lo espero acá abajito. ¿Ya? Olvídenlo si me preguntan en pocos periodos de tiempo. Yo no voy a shortear ni posponer aquí en Forex. No lo hago a scalping. Esto lo hago para intradía o swap. ¿Ya? O swing, perdón. Lo hago para largo. Yo sé que va a caer, ya no compré más el dólar. Ya en mis bolsillos tengo solamente CLP en mi inversión, así que nada. Esperar nada más, primer nivel, los 785 a lo mejor para hacer una compra aquí y vender en 820, muy pequeño. Y después ya no compro más, no pero más, espero los 725 nada más y listo. ¿Ya? Eso con respecto, chicos, al dólar, con respecto a lo que es CAP, Compañía Cero del Pacífico, una acción chilena, y con lo que es Alibaba, que está muy bueno para empezar a vigilar e invertir. Y voy a dejar acá, ¿cierto? El SP, que es un gráfico que nosotros, este análisis para aquellos que están llegando o que van a ver el directo, ya aquí en el canal, esto es un análisis que yo lo hice el 2022, ya lo tenemos en nuestro canal de Telegram, ya lo hice el año pasado, el 2022. Cuando el precio del S&P estaba por acá, sabíamos que iba a llegar acá. ¿Por qué? Porque, a ver, dentro de Elliott Waves, a mí esto estaba cayendo en correctivo. De hecho quizás me voy a equivocar, ya, quizás me puedo equivocar, y el precio del S&P no va a llegar aquí. Quizás va a llegar aquí. Y de ahí no para más de subir, ¿ya? ¿Por qué tenía XZ? Porque yo pensé que iba a ser algo más grande, pero yo creo que no. Ya, yo creo que no. Yo creo que el S&P lo que va a hacer y lo que está haciendo es una... Yo le voy a dibujar acá. A, B y C. Llega acá y pum para arriba. ¿Ya? Me van a preguntar por qué. Lo repito. En Elliott Waves yo veo claro una acumulación en fase con toques de liquidez dentro de los puntos 60, dentro del punto 38% de la extensión anterior. Se los voy a mostrar. ¿Ya? Ese es un primer nivel, ¿ya? Fíjese, 38 puntos, 50 puntos, ya está dentro de... Pero como subió a este nivel del 88%, yo se lo voy a mostrar también acá, que los que no quieren aprender, esto es para tratar de aprender también, ¿eh? Si soy muy aburrido, lo siento, aquí yo voy a mostrar también para que el mundo aprenda. Llega a un nivel del 88% Fibonacci, ese es un nivel de retroceso común. ¿Para qué? Para los patrones que empiezan a aparecer aquí, los patrones armónicos. ¿Ya? Los patrones armónicos como este, que es un cipher, también aparecen ondas V. ¿Ya? ¿Y por qué podemos decir que esto a lo mejor es una A? Esto va a ser una B. Y esto va a ser una C. Y el precio del S&P va a volver a buscar su tendencia alcista. ¿Ya? Entonces ahora yo espero caída. ¿Ya? Bien. Eso, muchachos, a ver qué me dice Delirium. CAP se pagará sola con los dividendos y suma valor por acción en el siguiente ciclo. Sí, yo estoy buscando LATAM, la verdad, y estoy buscando CAP. ¿Ah? Quizás Enjoy, pero Enjoy está bajando mucho. Me da un poco miedo, pero yo sé que los casinos van a recuperar de aquí al otro año. Sí, así que me mantengo tranquilo ahí. Pero CAP me interesa mucho comprar. Así que comparto esa opinión, viejo. Bien, muchachos, ¿y el euro? Bueno, el euro, el euro también se pagó solo, así que el euro cumplió todo lo que habíamos dicho. También acertamos, por eso yo estoy súper tranquilo con nuestro análisis. Déjenlo aquí como un canal chiquitito nomás, total. Lo que, puta, que de 10 análisis le chuntemos a 7, yo de verdad que me pone muy contento. Y nada, el euro también, ¿eh? El euro va a caer, pero vamos a ver dónde, ¿ya? Pero tiene también, esto es como muchachos, a ver, venimos en 2 años de recesión, lamentablemente las cosas nos han dado bien para aquellos que invierten, pero creo que llegamos a un punto, a un fondo, ¿ya? Con todas estas señales que me está entregando el mercado.
creo que ya llegamos a un fondo y nos esperan muy buenos años de aquí en adelante. Ya para aquellos que invierten, hacen trading a largo plazo o hacen trading a corto plazo como scalping, los scalpers no les importa si sube o baja el precio, a ellos no les interesa. Ellos operan donde va la tendencia, nada. Pero aquellos que nosotros invertimos, obviamente nos gusta comprar barato para vender caro. Así que yo lo insto primero a formarse si quieren seguir en este mundo, a formarse bien. Si quiere aprender algún análisis que yo hago como elotista o patrón armónico, hábleme por interno, búsqueme en las redes sociales, hábleme en Telegram, hábleme en TikTok y nada, podremos hacer unos cursos ahí más adelante. ¿Ya? Así que nada, muchachos, les deseo mucha suerte. Eso con el peso chileno, eso con el Bitcoin. Espero nuevamente short para Bitcoin. Espero 22.500, subida y bajada nuevamente a 20k. Así que nada, nos vemos en el próximo directo. Y esto se lo hice nada más para tener el panorama claro de lo que está pasando y vean que le achuntamos muy bien, acertamos muy bien nuevamente en el análisis. Que estén bien, chicos. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.